El Bhagavad Gita, con comentarios de Adi Shankaracharya. Capítulo 2. El Sendero del Discernimiento. Parte 4. Se dice que aquel sabio silencioso está establecido en la verdad cuando su mente no se altera ante el sufrimiento, ni busca posesiones o placeres, cuando está más allá del apego, el miedo y la ira. La sabiduría permanece estable en la persona que no tiene apego por nada, en ninguna situación, que no recibe ni rechaza ninguna cosa, buena o mala, que se le presente. No se regocija al encontrarse con lo bueno, ni rechaza lo malo cuando se encuentra con ello. La sabiduría, que tiene su origen en el discernimiento, permanece estable en la persona que está libre del entusiasmo y el abatimiento. Y cuando aquella persona retira completamente los sentidos de todos los objetos sensoriales, como la tortuga guarda del todo sus miembros, entonces su sabiduría se mantiene estable. Respecto a esto, hay que tener en cuenta que los órganos de una persona enferma también dejan de estar activos al enfrentarse a los objetos sensoriales. Se retiran completamente como los miembros de una tortuga, pero no se retira el deseo por esos objetos. A continuación se afirma cómo se retira completamente el deseo. Los objetos se retiran de aquel que se abstiene de ellos, pero no el gusto de disfrutarlos. Pero hasta este deseo se pierde en quien ha tomado conciencia del absoluto. Y después de llegar al absoluto, a la realidad que es la meta suprema, Brahman, continúa viviendo en la conciencia de yo soy en verdad aquello. Cuando esta concienciación no es total, no puede haber eliminación completa del deseo. La idea es que debemos estabilizar nuestra sabiduría, que es la característica de la vivencia total. Se deben poner primero los órganos bajo control si se quiere estabilizar firmemente la sabiduría. Krishna indica lo pernicioso que resulta el no controlarlos. Porque los indómitos sentidos, hijo de Kunti, Arjuna, arrastran con fuerza incluso la mente de la persona inteligente que se esfuerza por controlarlos. En resumen, los sentidos confunden a la persona que se ocupa de los objetos y, después de haberla confundido, arrastran con fuerza su mente con capacidad de discernimiento, incluso cuando está atenta a esto. Tras haberlos controlado todos los sentidos, puede la persona mantener su mente fija en mi conciencia suprema, ya que la sabiduría del que tiene equilibrados los sentidos permanece estable. A continuación se establece la causa radical de todo lo malo que acontece a quien está al borde de sucumbir al impulso de los sentidos. En aquel que está pendiente de los objetos sensoriales, aparece el apego. Del apego nace el deseo, y del deseo la ira. A partir de la ira se produce el error, del error el fallo de la memoria, y de ahí la pérdida de la capacidad de comprensión. Y cuando ésta falla, el ser humano se pierde. En verdad, una persona continúa siendo ella misma en la medida en que su mente se centra en la distinción entre lo que se debe hacer y lo que no. Cuando es incapaz de esto, el ser humano está verdaderamente en ruinas. Cuando la mente, la comprensión se destruye, el ser humano es incapaz de alcanzar la suprema meta humana. Se ha dicho que pensar en los objetos es la raíz de todo mal. Después de esto se dice, de inmediato,
cuál es la causa de la liberación. Pero el ser humano dueño de sí mismo, que se mueve entre los objetos de percepción libre de la atracción y rechazo, alcanza la serenidad. En la serenidad desaparecen todos los sufrimientos, porque la sabiduría de quien tiene una mente serena pronto se estabiliza totalmente. El significado es: una persona con la mente en equilibrio y la sabiduría firmemente establecida alcanza la plenitud. Por eso el ser humano dueño de sí debe tratar de ocuparse de lo indispensable, de los objetos no olvidados de las Escrituras mediante sus sentidos, libres ya del apego y el odio. Esta serenidad se ensalza en el siguiente texto. Sin equilibrio en la mente, no puede haber sabiduría ni se puede meditar, con lo cual no sobreviene la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad sin paz? En verdad, la felicidad consiste en estar libre de los sentidos, del deseo de disfrutar los objetos, no del deseo de los objetos, que es sin duda sufrimiento. Esto implica que en la medida en que el deseo persista, no hay posibilidad ni de un ápice de felicidad. Se explica enseguida por qué sin una mente equilibrada no hay sabiduría. Porque la mente que sigue pendiente de los sentidos errantes arrastra su sabiduría como un fuerte viento arrastra una barca sobre las aguas. Lo mismo que el viento, al desviar una barca de su curso sobre las aguas, la conduce por un camino equivocado. Así la mente, al desviar la sabiduría de la búsqueda del ser, la lleva a dedicarse a los objetos. Después de haber presentado diferentes razones para apoyar la idea del verso, porque los indómitos sentidos, hijo de Kunti, arrastran, afirmando esta misma idea, concluye así Krishna. Por eso, aquel cuyos sentidos se han retirado por completo de sus objetos, llega a estabilizar su sabiduría. Oh tú el de poderosos brazos. Los males se originan en las actividades de los órganos sensoriales tal como se ha explicado. Un ser humano estable en la sabiduría nacida del discernimiento, del conocimiento de la verdad, deja esos otros conocimientos, los normales y los de los Vedas, al no estar ya sujeto a la ignorancia, ya que aquellos son efecto de la ignorancia. Y la ignorancia termina porque es lo opuesto al conocimiento de la verdad. Para aclarar esto, Krishna dice: aquello que es noche para todas las criaturas, es día para el dueño de sí mismo, y lo que es día para aquellas, es noche para el que ve, para el sabio. Es noche aquello en lo que está oculta la distinción entre todas las cosas. ¿Qué es aquello? Es la realidad, meta suprema a la que solo tiene acceso el ser humano de firme sabiduría. Así como lo que parece día para las criaturas nocturnas es noche para otras, así la realidad, meta suprema, parece noche para todos los seres que no están iluminados por la verdad, los cuales pueden compararse a criaturas nocturnas, porque aquello está más allá del nivel de visión de quienes carecen de sabiduría. El ser humano dueño de sí mismo, el que tiene sus sentidos controlados, el que es uno con la verdad, el que ha salido ya del sueño de la ignorancia, está despierto en aquello, en la realidad, suprema meta. La noche de la ignorancia que consiste en la distinción entre sujetos y objetos, en la que las criaturas que están en verdad dormidas, se dice están despiertas, aquella en la que se encuentran como los soñadores en el sueño, es noche para el que ve, para el sabio, para el que capta la realidad, la meta suprema. Porque aquello, esa noche,
es esencialmente ignorancia. Los deberes y actos religiosos establecidos se dan únicamente en el estado de ignorancia, no en el de la iluminación de la verdad. Porque cuando se descubre la verdad, la ignorancia se elimina como la oscuridad de la noche desaparece al salir el sol. Antes del nacimiento de la verdad, la ignorancia es aceptada como medio válido de conocimiento y se presenta en diferentes modos de actuar. Los medios y los resultados son la causa de toda clase de deberes y actos prescritos. No es lógico seguir haciendo los actos establecidos cuando se ha comprendido que no conducen al verdadero conocimiento. El que actúa emprende la acción cuando piensa: las acciones prescritas como deber para mí por los Vedas son un medio válido de conocimiento, pero no cuando ya has comprendido que todo es mera ignorancia, como la noche. Además, la persona que ha comprendido la verdad de que todas esas diferencias no son sino ignorancia como la noche, aquella persona que ha tomado conciencia del ser, elige la renuncia a toda acción y no involucrarse en ella. Según esto, Krishna mostrará en el verso: los que tienen la mente en contemplación de aquello, los que han identificado a aquello con su ser, que son los únicos que tienen capacidad para establecerse en la sabiduría. Surge una objeción. ¿No se podría argumentar que no habría razón para que los seres se involucraran ni siquiera en eso, en la estabilidad de la sabiduría, si no existieran medios válidos de conocimiento, como las prescripciones de los Vedas, que impulsaran a ello? La respuesta es no, ya que el conocimiento de la verdad del ser se refiere al propio ser. En verdad, por el hecho de que aquello es el ser, y porque la validez de todos los medios de conocimiento culminan en él, el ser no depende de ninguna prescripción que le impulse hacia sí mismo. Tras la toma de conciencia de la verdadera esencia del ser, los medios o el fin de conocimiento no tienen objeto ya. El último medio válido para el conocimiento del ser se encuentra en la posibilidad de ser consciente del ser, e incluso ese medio pierde la autoridad propia, de la misma manera que los medios de conocimiento que son válidos en el sueño pierden su autoridad en el estado de vigilia. En la vida diaria, también sucede que al percibir un objeto no se ven los medios válidos para esa percepción como causa que impulse al conocedor. Por tanto queda establecido aquello, porque quien es consciente del ser no tiene ya necesidad de elegir los deberes y obras prescritas. El alcanzar la liberación es la meta de aquel que ha renunciado, sannyasin, de la persona iluminada por la verdad, que ha desechado todos los deseos y permanece firme en la sabiduría. Pero no es para el que no ha renunciado y desea aún los objetos sensoriales. Respecto a esto, y para afirmarlo con un ejemplo, Krishna dice: solo llega a la paz aquel en cuyo corazón penetran todos los deseos como las aguas de los ríos entran en el mar, y aunque le atraviesen a desbordar permanece imperturbable. Pero no hay paz en el que se identifica con el deseo. El que vive desapegado, el que ha abandonado todo deseo y no piensa en mí y lo mío, llega a la verdadera paz. Esto es, Arjuna, estar establecido en el absoluto. Cuando se ha llegado allí, ya no se tienen más dudas. Aún el que llega en el momento de cerrar los ojos a esta vida queda identificado con el absoluto. Aquel que permanece firme en el absoluto durante toda la vida, después del estado de renunciante e incluso desde el de estudiante, llega a identificarse con él. Final del capítulo 2.